Buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en una nueva emisión de la Radio de los Historiadores. Se acerca el final, se acerca el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Y es muy apropiado recordar los efectos que tuvo esta guerra, tanto para nuestro país como para el resto del mundo. La guerra fue el final de una etapa de la economía internacional caracterizada por un fuerte incremento del comercio de bienes y servicios, y por el flujo de capitales y corrientes migratorias, por lo que comenzó un periodo de importantes crisis. Para nuestro país, con el fin de esta etapa, varios sectores económicos se vieron golpeados por la recesión, pero el sector agrario fue el que más sufrió porque las exportaciones se complicaron con el inicio de la guerra. Por esto, la desocupación aumentó entre el año 1912 y 1917 y pasó de ser aproximadamente del 5% al 20%. ¿Vos, Cristian, qué recordás sobre esta guerra? Bueno, que nuestro país fue neutral, no estuvo ayudado por ninguno de los bandos. Esto fue porque, bueno, nuestro país era exportador y comerciaba con gran cantidad de países. Todo esto generó un clima de tensión en el sector obrero. La Semana Trágica, donde los trabajadores de la metalúrgica, Pedro Bacena e hijo, realizó una extensa huelga. Tuvo re- re- una represión de cerca de 700 muertos. La Patagonia rebelde, en la cual la Federación Obrera Argentina, en la gobernación de Río Gallego, murieron aproximadamente 1.500 personas. El último gran conflicto fue cuando los hacheros y obreros de la empresa británica, la Forestal, hace estallar distintas huelgas para reclamar todos sus derechos. ¿Y vos, Chapas, sabes algo? Sí, sí, yo sabía de la importancia, no de la importancia, sino de cómo Estados Unidos se convirtió en la potencia que es ahora, forjó las bases para llegar a ser una potencia como es hoy en día, ya que el primer punto, lo primero que fue importante para que Estados Unidos ingrese en la guerra fue el hundimiento del transatlántico Lusitania en 1915, en plena guerra, ya que dentro de los tripulantes en ese barco habían gran cantidad de estadounidenses. Entonces, Estados Unidos eh, le avisa a Berlín, es decir, a Alemania, que, que paren la utilización de submarinos, es decir, que no haya una guerra marítima. Pero en 1917, Berlín anuncia la guerra total submarina, por lo que rompe las relaciones con Washington, y ahí a partir de ese momento, Estados Unidos entra en la guerra. Además de esto, la mayoría de los países comenzaron a utilizar la publicidad como otro medio de acción en la guerra, ya que utilizaban carteles, propagandas o pancartas para manejar psicológicamente el pensamiento de la sociedad y de las personas, como por ejemplo en Estados Unidos, que utilizaban afiches diciendo que el deber de los jóvenes era enlistarse en el ejército para defender la patria. Así también en Inglaterra, que pasaba lo mismo. También el presidente Roosevelt de Estados Unidos utilizó una estrategia de política exterior llamada el Big Stick o Gran Garrote en español, la cual se caracterizaba por influir en diversos tratados y pactos entre naciones en el continente americano, a lo largo de todo el continente americano. Un ejemplo
Un ejemplo de este fue la independencia de Panamá, que era colonia colombiana. Estados Unidos ayudó a los ciudadanos panameños a rebelarse en contra del gobierno colombiano y así decretaron su independencia. Pero la estrategia que tenía Roosevelt era, a través de estos tratados, sacar ventaja para Estados Unidos. Y en este ejemplo, en Panamá, Estados Unidos intervino en este conflicto, ya que Colombia no cedía a los permisos para realizar el canal de Panamá que está hoy en día. Y además lo que quería era de que ninguna potencia de Europa u otro país que no sea de América intervenga en estos conflictos para sacar el mayor provecho y tener el control de todo el continente americano. También Estados Unidos le presta 10 millones de dólares a Panamá, y acá se puede relacionar con otro concepto importante en la guerra, que fue la importancia que tomó el dólar a partir de esta fecha, ya que el dólar en esos momentos comenzó a ser muy importante e influyente en el mercado mundial. Y bueno, esos son algunos aspectos importantes que queríamos recordar a todos nuestros oyentes en esta fecha importante para el mundo, ¿no? Que fue algo muy trágico. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y esperamos que tengan muy buenas noches.